Hemos hablado de los hidratos de carbono y de parte de su metabolismo, y ahora vamos a hablar de la insulina. Vamos a hablar de esa hormona que se encarga de regular el metabolismo de glucosa, es decir, del hidrato de carbono que hablábamos que era un monosacárido, pero también de lípidos y aminoácidos, que luego desarrollaremos un poquito más adelante. La insulina, su función principal o la función más conocida es la de disminuir la glucosa sanguínea. Luego hablaremos de cómo se produce este proceso. Y luego aumenta la síntesis de glucógeno, grasas y proteínas, es decir, es una hormona anabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo como y suben los niveles de insulina, que luego hablaremos un poquito, y suben los niveles de glucosa, esa insulina lo que va a hacer es ayudarnos a ahorrar. El glucógeno era esa molécula o ese polisacárido que decíamos que teníamos en nuestro interior, que era un almacén de muchas glucosas, así que cuando yo tengo una subida de los niveles de glucosa y la insulina hace su función, si no necesito utilizar esa glucosa como fuente de energía, lo que voy a hacer es almacenarla en forma de glucógeno en mi interior. Pero también, si ya tengo las reservas de glucógeno llenas, lo que voy a hacer es almacenar en forma de grasa. Es decir, el glucógeno o las reservas de glucógeno, yo lo comparo siempre como el trastero. Entonces, en el trastero llega un momento que no caben más cosas. Así que cuando ya no me caben más cosas en el trastero, lo que voy a hacer es pasarlo a grasa. Ya no puedo meter más glucógeno y entonces lo que voy a hacer es cambiar esa molécula en lo que hablábamos de los triglicéridos, que veremos. Luego tenemos que también es anabólica en el sentido de que nos ayuda a construir. Cuando comemos es el momento de tener paz, que hablaremos, bueno, os comentará ahí que todo el tema del estrés y el tema de sistema simpático y parasimpático, entonces en ese momento de paz es el momento de arreglar todo aquello que se ha estropeado. Entonces es una hormona que nos va a ayudar a reparar tejidos, es decir, vamos a construir proteínas y vamos a construir pues, células, reparar células del sistema inmunológico, reparar músculos, etc. Y luego, una función que es bastante desconocida de la insulina es que promueve la activación de células T, que son células inmunológicas. Entonces ya hablaremos también de lo que es la resistencia a la insulina. Entonces, una estrategia que tiene el cuerpo para dar energía al sistema inmune es aumentar la insulina. Entonces, lo que tenemos es que esa propia insulina promueve activación de células T, es decir, activa nuestra inmunidad. Hay unos receptores que se llaman GLUT4, que son unos receptores de glucosa. Entonces, realmente el proceso completo de meter glucosa en las células es sube glucosa en sangre, el páncreas, que es ese órgano que segrega la insulina, el cuerpo detecta esa subida de glucosa, detecta esa subida de insulina y lo que vamos a hacer ahora es, en ese receptor de insulina, esa membrana celular que tiene un receptor de insulina, una vez que la insulina lo toca, lo que va a hacer es esos receptores GLUT, que son receptores de glucosa que están dentro de la célula, salen fuera. Vemos ahí la diapositiva, que es esos puntitos verdes que estaban dentro de la célula. Cuando llega la insulina y cuando toca su receptor, salen fuera de la célula. Entonces, esos receptores GLUT4 ahora pueden meter glucosa dentro de la célula. Entonces, es en este momento en el que nuestra célula capta la glucosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos receptores GLUT4, que sobre todo están en músculos y también en células adiposas, también se pueden estimular sin presencia de insulina. Es decir, si hago deporte, los GLUT4 salen al exterior tanto en células adiposas como en músculo y por tanto tengo una manera gratis de meter también glucosa dentro de las células. Por eso pone célula estimulada y célula no estimulada. Es decir, célula estimulada tanto por insulina como por deporte o por ejercicio físico. En un individuo sano, la fisiología normal de la insulina es lo que hemos dicho. Receptor de insulina, toca insulina, GLUT4, salen fuera, meto glucosa. Entonces, la glucosa aumenta dentro de la célula. Opciones de camino de glucosa, o bien energía, o bien glucógeno, o bien grasa. En una diabetes tipo 1, lo que hay es un problema a nivel del páncreas de producción de insulina. Es una patología que, bueno, como comentábamos, puede ser o bien genética o algunos dicen que es autoinmune, en el que las células beta del páncreas, que son las que producen insulina, pierden esa capacidad de producir insulina. Entonces se produce menos insulina, con lo cual el receptor funciona bien, la célula realmente está sana, la célula que capta la glucosa, pero hay muy poca insulina para poder sacar esos GLUT4 fuera de la célula y poder meter glucosa. Por tanto, el organismo está en hiperglucemia en sangre, pero en hipoglucemia o hipoglucosis dentro de la célula. Entonces tenemos patologías asociadas a falta de glucosa dentro de la célula o a exceso de glucosa en sangre. La resistencia a la insulina como tal es ese proceso, que luego desarrollaremos un poquito más, en el que realmente el receptor de insulina no funciona bien y por tanto no es capaz de sacar los GLUT4 fuera de la célula con la rapidez necesaria y no podemos meter, por tanto, glucosa dentro de la célula de manera adecuada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos o bien
mucha glucosa circulante, con los daños que ello puede ocasionar, que hablaremos ahora un pelín de ello, o lo que tenemos es también poca glucosa dentro de la célula, con lo cual no puede realizar su función, no hay energía. ¿Qué es lo que ocurre? Realmente podemos tener ese fallo del receptor de insulina, y lo que vamos a tener es mucha más glucosa circulante, que es lo que da en la diabetes tipo 2 esos marcadores como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, esa famosa HB1A1, que nos indica que hay, como su nombre indica, glicosilada, hemoglobina unida a glucosa. La glucosa es un potente oxidante en el cuerpo. Entonces, cuando hay mucha glucosa circulante en el cuerpo, puede dar un montón de problemas por esa capacidad de oxidación que tiene. Es decir, complicaciones típicas de la diabetes tipo 2 es desde enfermedad cardiovascular, por el daño que puede provocar esa glucosa en el vaso, hasta una retinopatía diabética, es decir, problemas a nivel del ojo, de la retina, por ese daño de la glucosa en la retina, hasta el famoso también pie diabético, que es por el daño de la glucosa o por la falta de oxigenación, o AIB son correctas, de las células del pie, de la musculatura del pie, etc.